bienvenidos a este nuevo programa en el cual vamos a hablar sobre la felicidad. Pero me van a permitir que antes les cuente una pequeña historia. Una vez, un conjunto de camelleros iban por el desierto del Gobi con sus camellos, pues iban de oasis en oasis y llegaron a un oasis para pasar la noche. Cada uno se fue a una palmera y el último, que llegó un poco rezagado, no encontró ninguna palmera alta, sino una palmerita pequeña, escuchimizada, pequeña, raquítica, y se enfadó mucho. Dice, me toca la peor, aquí esta no me va a guarecer, esto es un desastre. Y se enfadó tanto que buscó una gran piedra, la cargó con unas poleas, lo puso encima de la palmerita pequeña y dice, para que nunca más crezcas, eres enana, pues nunca más crecerás. Bueno, se marcharon de allí, el hombre enfadado porque le había tocado la más raquítica, y se fueron de nuevo hacia su camino pues, de nomadeo por el desierto. Al pasado de varios años, volvieron a ese mismo oasis, les coincidió volver a ese oasis. Y todos se fueron a su palmera habitual y este buscó, por casualidad, este camellero buscó aquella palmerita esperando encontrarla pues, deshecha o incluso ya desaparecida, y no la veía. Yo estaba seguro que estaba aquí, y aquí sin embargo está la palmera más alta, había en medio una palmera robusta, fuerte. Miró hacia arriba y en la copa de la palmera estaba aquella piedra que él le puso. Y se dio cuenta que aquella palmera había crecido más porque había superado el obstáculo, la dificultad que le habían echado encima. ¿No nos pasa esto en la vida? Que habitualmente crecemos más afrontando dificultades y aquellos que tienen menos dificultades crecen menos. Para hablar de esto, que es hablar de la vida, hablar de nuestra felicidad, tenemos hoy 3 expertas. Las 3 han sido profesoras, siguen siendo profesoras, eso nunca se deja de ser. 2 profesoras del Instituto Blanco Amor en Orense y otra del Concepción Arenal de Orense. Tenemos con nosotros a Sara Pereira, a Marina Trebolle y a Lola Menor. Bienvenidas. Bien halladas. A las 3. Gracias por estar en este programa. Gracias a ti por invitarnos. Y es, bueno, pues sé que estoy con la flor y nata de las educadoras de Orense. Eres tú que te lo imaginas. Así que... Eso es mucho. No, pero sabéis que no me quedo corto. Bueno, la gente que nos está viendo, al menos en Galicia, sabe que es cierto. Bueno, vale. Bueno, vamos a entrar directamente en materia. Hemos hablado de las dificultades de la vida. Sé, porque os conozco, que habéis pasado también por dificultades, por sufrimientos, por obstáculos. Bien, ¿cómo sale uno adelante en medio de las dificultades? Empieza. Yo voy a hablar bajo mi punto de experiencia. Cuando efectivamente me encontré con muchísimas dificultades, lo que desde luego me ha apoyado ha sido la fe. Eso es el primer pedestal que yo he echado mano. El gestionarlas es a veces el saber convivir con esos problemas que te aparecen en la vida. Una vez que aprendes a vivir con ellos, pues tú los vas gestionando y vas buscando que no todo es tan feo. Siempre en medio de esa turbulencia ha de aparecer algo gratificante. Algo positivo. Claro, algo positivo. Pues sí, yo tengo que decir bajo mi testimonio que ha sido todos los obstáculos que efectivamente no parecían, o sea, eran no felicidad, sino infelicidad, te ha aportado, has crecido unos valores que quizás no los hubieses entendido ni vivido si no fuese por esos obstáculos que has tenido. O sea, que te ha dado lugar a descubrimientos nuevos. Claro, a descubrimientos nuevos, de ver que aquello que tú veías que no había salida, que todo era muy malo, pues no. Has sabido encontrar que sí ha tenido salida, Ahora, lo repito, para mí ha sido la fe, la que me ha valido para poder seguir adelante. Marina o Sarita. Sí, en mi caso, la fe, por supuesto, y también la familia.
El ejemplo de mis padres ante cualquier adversidad me ha ayudado a mí a decir yo quiero seguir los mismos pasos y me ha ido muy bien en la vida. Siempre sabiendo brujulear y no quedarte agazapada ante un problema. Adelante siempre. Qué bien. Sara, ¿tú has tenido dificultades en la vida? Yo he tenido muchas dificultades porque de 8 que éramos en la familia, quedamos 2. Por no contar a maridos, cuñadas y demás. Entonces, en ese aspecto, yo tendría mucho que lamentar. Porque la primera que faltó fue mi madre y para mí era el ídolo mayor que podía tener, sin tener en cuenta, claro, el divino. Lo pasé muy mal. Pero, en general, voy pasando etapas en las que me ayuda muchísimo la fe, el rezar, el pedir. No pido nada en concreto, simplemente que al revés tengo que dar gracias porque no puedo tener unos hijos más maravillosos y que me tratan pues como no me lo imaginé siquiera nunca. Entonces, en ese sentido, pues no doy las gracias suficientes todavía y estoy intentando levantarme, que ya es decir, gracias a esta asociación que me hace despertar de cosas que están en mí, pero ni siquiera las valoraba, ni siquiera le daba tanta... La fe sí, pero todo lo demás fui descubriendo que efectivamente tengo más valores. Si yo quiero ser un poco más real, tengo que dar muchas gracias. Sí, el venir a estas reuniones que tenemos ayuda muchísimo. A mí muchísimo. Porque ves experiencias de otras personas en la vida que han sufrido tanto, que tienes que dar tantas gracias a Dios porque mi vida comparada con la de todas ellas es que ha sido un jardín. Entonces, a mí me vale mucho el escuchar a estas personas, ver lo fuertes que son, ver cómo sobreviven, que están contentas a pesar de todos sus problemas, porque han sido muchos en la vida. Me emocionan realmente. Tengo que aclarar para quien nos estáis viendo que os estáis refiriendo a unos encuentros que tienen lugar en el Instituto de la Familia, donde habláis de vuestras experiencias a partir de la lectura de algún libro, donde confrontáis vuestras dificultades y siempre en positivo. Siempre en positivo. Cualquier tema que se toque, sinceramente, a mí me viene bien. Yo la verdad es que, y esto no es un piropo, es una descripción, a las 3 me parecéis las mujeres felices, porque siempre que os veo, os veo sonriendo, cariñosas, siempre. Y os conozco hace años a las 3, siempre. Y me consta porque, bueno, nos conocemos en Orense muchos años, dificultades, dolores, muertes, y siempre os he visto sonriendo, siempre hablando en positivo. Bien, y habéis dicho también, por un lado la fe, por otro lado la familia y por otro lado los encuentros, el encontrarte con otros, no aislarte. Sí. En una de las charlas que tuvimos aquí, de los libros que estamos leyendo, compartíamos, Marina y yo, es que no tenemos nada que decir, nosotros somos unas privilegiadas. Sí. Y ver cómo esta gente, con todos esos problemas que han tenido, cómo lo han superado, o sea, ellos son unos héroes. Nosotros comparado con ellos, pues sí, somos héroes, pero en pequeño. Ellos a lo grande. Es que es mucho lo que han vivido. Sí. Mucho de elogiar y de valorar. Pero qué buenas sois porque habláis de otras compañeras que han estado hablando también con vosotras. Pero es que nos han ayudado mucho a reflexionar sobre todo, ¿no? A reflexionar, ¿cómo sería mi vida en esos casos? Porque son duras, son experiencias que yo nunca había oído en mi vida. Bien, vamos a dar un paso más. Sí. ¿Cómo podemos... ¿A qué tendríamos que decir que no para ser más felices? Porque a veces nos cuesta decir que no. Mucho, es uno de los trabajos que estamos haciendo ahora, aprender a decir que no. Porque a veces decimos que sí a cosas que al final no nos hacen más felices. No. ¿A qué podríamos decir que no para ser más felices? ¿Qué se os ocurre?
Sarita. Para ser más felices, bueno, ser discretas en cuanto a negarte a determinadas cosas que te surgen con otra persona que a lo mejor aprecias, te pide algo, no la puedes conformar porque también tiene consecuencias para ti. Si son malas, te perjudican. Claro. Si son buenas, que es lo que hay que intentarlo siempre, pues todo es estupendo. Toda la gente tiene sus méritos, unos por una cosa y otros por otra. Creo que es importante eso. La honestidad es muy importante también, porque a veces decimos que no, pues por quedar bien, por el que dirán, claro, porque le puede parecer mal, pero yo creo que de una manera amable se puede llegar a una situación en la que no tengas por qué decir sí, porque muchas veces te crea estrés, te crea ansiedad, el tener que hacer algo simplemente que no es necesario, que no es importante. Que no es importante. Que no es importante. A lo mejor es más importante tu prioridad que el tener que decir sí, pues eso, por quedar bien, por cumplir, justamente. Eso lo hacemos algunas veces. Muchas veces. Y con frecuencia. Sí. Cada vez menos veces. Pero aquí, efectivamente, en el libro eso que estuvimos trabajando, el no decir no, un día comentamos Marín y yo, bueno, vamos, porque además María nos decía, a ver, ¿qué es lo que cada uno, se comprometiese a hacer alguna cosa? Marín y yo, no. Salimos de aquí y entonces, bueno, para el otro día le digo, Marina, el no he empezado a practicar el no. Me dice, ¿cómo? Pues sí. Una persona me llamó para que hiciese, bueno, una cierta detalle. Entonces yo le dije, pues mira, no va a poder ser. Claro, le justifiqué la razón, no es decir, no, mira, no puede ser por esto y por esto. Bueno, vale, bueno, pues sí, ya está, vale. Y yo dije, bueno, el primer no que yo digo, así. Digo, bueno, no sé si le parecería bien. Pero bueno, me quedé tranquila en que efectivamente, pues no hay que decir solo sí, cuando las cosas después no estás convencida. ¿Cuántas veces hemos dicho que sí? Y al llegar a casa dice, ¿para qué le diría que sí? ¿Para qué Si yo no habré quería dicho? hacerlo. Bueno, sí. Y me he complicado la vida innecesariamente. Innecesariamente. A veces somos nosotros los que nos complicamos a nosotros por no ser honestos, porque No, la es verdad una es decir, experiencia no también. puedo, no quiero, Claro. simplemente no quiero, no me apetece. No, claro. Claro. Lo que pasa es que te cuesta. Porque una cosa es si te piden un favor, entonces ayudas, pero que te digan vamos al cine y si no te apetece, Claro. hay que decir no para sentirse uno mismo. Claro. Sí, a mí eso de luego me ha valido muchísimo, José Manuel, te lo digo sinceramente, que yo para decir un no... Pero también hay otra cosa que te lo comentaba yo a ti antes, el decir sí cuando quieres decir que no, por comodidad. Y eso también es algo que desde que estoy aquí lo hago más de lo que lo hacía, porque es muy cómodo decir muchas veces al contrario, no. También es cierto, también es cierto. Entonces, las dos cosas hay que saber, cuándo decir sí, cuándo decir no. Por ejemplo, tengo que decirlo, cuando os invité a las 3 para este programa, dije, hombre, que vayan otras. Yo sabía que con vosotras quería contar porque habláis muy bien, sois muy guapas y tenéis mucha experiencia. Muchas gracias. Pero yo sé que inicialmente supone una cierta incomodidad. Yo hubiera dicho de muy buena gana, lo siento José Manuel, pero... Y habría estado bien. Ya, pero hay que esforzarse, hay que hacer cosas que nunca has hecho. O que te hace mucho. Yo, sobre todo, es que hace mucho tiempo que casi no hablo con la gente. Fíjate. Casi no, muy mal. ¿No? Estamos saliendo de la pandemia y nos hemos aislado. Y totalmente. Y ahora cuesta. Hasta la memoria. Claro. Pues a veces me falla, pero con una facilidad que me avergüenzo yo mismo. Pero en cuanto vuelves a encontrarte con otros... Si la vieras ayer. Ya vio los vídeos, ¿viste los vídeos? Sí. Bueno, yo francamente ayer estoy antes muy de ayer, satisfecha porque ya te digo la verdad. Despertó en mí muchos valores que he aprendido desde niña pequeña y que es la humildad, la sinceridad, la bondad, y que me iban pasando. Lo importante es lo que tengo delante.
Y resulta que lo que te digo adelante tampoco es para despreciar, a pesar de todos los disgustos y problemas que he tenido. Pues eso para mí es, cuando me levanto, lo primero que hago es decir, ay, gracias, gracias por sentirme agradecida, sobre todo por sentirme pues con ese valor que no a todo el mundo tiene. Fijaos qué bonito que estáis diciendo, lo habéis dicho, el agradecimiento. Es decir, os he preguntado por las dificultades y vuestra respuesta es, yo estoy agradecido por todo lo bueno, ¿no? Sí, sí. Esto explica, y ya entramos brevemente, porque estamos llegando al final, fijaos qué fugaz es todo lo que nos produce alegría. Y entonces, ¿cuál diríais que es la clave, a una clave sencilla para ser felices de modo natural y normal? En la vida cotidiana, a pesar de las dificultades, decidme a una clave para ser feliz. Una, por ejemplo, 1, 2, 3, respondo otra vez, el agradecimiento. Agradecimiento, brindar amor con cierta serenidad en muchos casos, quizá pues por las distintas jerarquías con las que te relacionas, pero de alguna manera pues es muy importante el que si tú das sin darte cuenta, te lo vas valorando, lo vas reconociendo. Qué bien. Esa es mi experiencia, que estoy presumiendo más de lo que realmente tengo que progresar. Puedes presumir, puedes presumir. No. Marina. En mi caso es ser uno mismo, porque si eres uno mismo eres auténtico, y si eres auténtico ayudas a, o sea, eres transparente hacia los demás. Pero sin hacer daño a nadie. Sí, lógicamente, claro. O sea, el molestar es fastidiado. Sabéis que yo me he dedicado a la filosofía y hay un autor griego, Aristóteles, que hablaba, la palabra que utilizaba era filautía, que era amarme a mí y decir, oye, soy único, qué bien mi vida, qué maravilla. Es lo que acabas de decir tú, Marina, pues qué bien, soy único, soy como soy, pues qué suerte en la vida que tengo con las... Bueno, pero no es sentido egoísta. No. Claro, no, porque ser uno mismo es decir, ser auténtico hacia los demás. Claro. No mostrar doble cara, no, claro. Eso es lo que yo quiero decir con ser bien. uno mismo. Sí, perfecto. Ya nos sorprendió el día que lo dijo en clase. Sí. Lola. Yo para mí la felicidad, o sea, el ver que lo que yo tengo lo comparto con los demás, con todo el cariño, el amor, eso es lo que me hace, o sea, me siento desde luego feliz tanto con la familia como con otras personas. En todas, o sea, el voluntariado que yo hago, pues me siento sumamente feliz y agradeciendo al Señor el haber puesto esta voluntad mía al servicio de los demás. Qué bien. Y yo, viéndoos aquí, en vuestras reuniones, vuestros encuentros, os veía salir siempre muy alegres. Sí. ¿Qué es lo que os daba alegría? Tanta alegría, porque salvo el último día que hubo una fiesta, muy buena. Bueno, las demás fueron de trabajo, de encuentro, pero salís contentas. Sí, porque siempre sacas algo positivo. Claro. Sí, es que le tocas a veces cosas. Claro. Compartes, y aunque a veces lo que comparten algunas personas es triste, como tú aprendes, como tú valoras, eso te hace ser feliz también. Sí. O sea, el encuentro con nosotros es fuente de felicidad. Es fuente de felicidad. Es una vivencia. Sí. Desde luego, a mí ya te digo, me recuerda muchas etapas que viví en mi vida en las que me identifiqué totalmente con el tener que ser feliz. Y entonces, ahora cuando me costaba tanto, que en cuanto despierto un poco de cada una de estas cosas, digo, ay, bendito sea Dios, que si yo antes, si lo tenía todo olvidado, si para mí era todo igual, que falta una misa, pues casi quedo tan tranquila, que no, o sea, que no era yo misma para nada. Claro, o sea, está despertando valores que tenía, pero los tenía... Qué maravilla, pues eso es el camino de la felicidad, ese es el camino del crecimiento, el volver a ver, a valorar, a descubrir la riqueza que cada uno ya tenía dentro, ¿no? Bueno, pues no sabéis lo que os agradezco, que estéis aquí las tres. Nosotros a ti. No, el agradecido soy yo porque sois una maravilla, da gusto veros. Tenemos nuestros defectos,
Sí, pero no me acuerdo de ninguno. Bueno, vale. Ya. Bueno, pues eso, os agradezco muchísimo vuestra presencia. Sé que inicialmente pues, no era la situación más cómoda venir a hablar, pero al final era hablar entre nosotros. Sí, claro. Sí, ahora Ahora, la impresión de que hablé contigo. Bueno, pues ya No, es que es lo que has hecho. Claro. Es lo que has hecho. Aunque nos están viendo ahora podía mismo. haber hablado Bueno. menos. Has Y hablado muy entonces- No, demasiado. No. nos van a grabar, venía diciendo, nos van a grabar, no. Bueno, pues de nuevo, pues gracias a las tres y termino ya con ustedes. Gracias también por su presencia. Espero que haya sido pues, muy agradable este encuentro con nuestras tres contertulias, con Sara, con Marina y con Lola, hablando de algo tan importante como cómo afrontar dificultades y cuáles son los caminos para ser feliz. Y eso es justo lo que les deseo, que sean muy felices. Les espero en el próximo programa. Muchas gracias a vosotras y gracias a ustedes. Igualmente.